Hola, mi nombre es Fabricio Mejía Madrid y esta es mi colaboración semanal para, sin embargo, que se llama Xochitl Artificial. Hace unos días sucedió un evento en la campaña de Xochitl Gálvez, digno de reflexión. Mediante un video, la candidata del bloque opositor anunció lo siguiente. Quiero avisarles que a partir de ahora implementaremos una vocería especial con inteligencia artificial. Muchos de ustedes han visto videos míos realizados con esta tecnología y hoy hemos decidido oficializar esta vía. La inteligencia artificial generativa eficienta, se dice, los tiempos y los recursos. Es muy rápido tener el material y es muy barato, lo cual es perfecto cuando andas del tingo al tango y con poca lana. Así que a partir de hoy, Xochitl, o sea yo, seré una de las voceras de la precandidata. Tendré su aval, su supervisión y su aprobación de los mensajes que estarán permanentemente alojados en sus redes sociales. Xochitl, además, pronuncia bien la R, no dice ella. Que tengan un bonito día. El mensaje leído, como casi todas las intervenciones públicas de la candidata, de un teleprompter que puede o no puede desconectarse, contiene una mentira, una triste confusión y finalmente un patético reconocimiento. La mentira es, por supuesto, que su campaña no tenga dinero. Los partidos que la sostienen, PRI, PAN y PRD, gastarán 4,521 millones de pesos, casi 1,000 millones más que Morena. Lo de si anda del tingo al tango es dudoso porque realmente no se sabe qué actividades tiene la candidata, habida cuenta de que escogió una campaña centrada en su persona, en bicicleta, comiendo en una celebración de cumpleaños o diciendo alguna falsedad sobre el presidente López Obrador y sus obras. La triste confusión, es decir, cuando usa en tercera persona su propio nombre, como si ella fuera alguien más, que ella, enfundada en su huipil rosa, es solo una de las voceras y que le consultará su aval y aprobación a los mensajes que expida esa misma candidata. Esto raya un poco en la esquizofrenia de desdoblar su integridad en distintas máscaras que hablan a nombre de la misma persona que habla. Es como cuando Javier Milei en la Argentina trató de impresionar a todos disfrazándose de un personaje de cómic, pero ni siquiera allá pegó. Aquí la confusión está plagada de sinsabores, que la candidatura es entre tres partidos que no se respaldan ni entre ellos mismos, que la han obligado a leer sus discursos por más insignificantes que sean, y que ella misma es cualquiera de sus versiones. Trotskista sin comprobación posible, neoliberal en contra de los programas sociales y de la salud universal, o indígena por elección del estilo de vida, mujer que sufrió el alcoholismo de su padre, u obtuvo de él el valor del trabajo. Como cualquiera de estas versiones es válida, la consecuencia lógica es que, como el propio bloque opositor, ella se siga llenando de máscaras, disfraces, cambiando su propia historia al ritmo de las audiencias y luego olvidándose de todo con una risita fingida. El reconocimiento patético es el escarnio que ella misma hace de su forma de hablar, es decir, que pronuncia las R's como si fueran G's. Lo hace con una expresión de autohumillación que me dio pena ajena como espectador. En lugar de aceptar sus peculiaridades al hablar, como todos, ella se menosprecia a sí misma en comparación con un audio editado en una computadora. Es terrible lo que se hace a sí misma esta mujer solo por ganar algunos, pocos votos. La nueva imagen ya alterada de Xochitl se parece a la actriz de los 60s, Angélica María. Muchos usuarios en la red comentaron esta similitud, no entre la verdadera candidata y la novia de México, sino entre esta y la imagen transformada.
pero nadie atinó a ver otra semejanza entre ambas. En 1979, Angélica María estelarizó una telenovela llamada Yara, en la que interpretaba a una indígena de la selva lacandona. En la entrada del programa, que tuvo 155 capítulos en horario estelar, sufrías con Yara tratando de atravesar Avenida Reforma, descalza e inexperta en el uso de los cruces peatonales. De muchas maneras, Xóchitl se ha convertido en este personaje lastimoso que trata de agradar a sus creadores, los líderes del frente opositor, es decir, los juniors como Claudio X González, los medios corporativos, los publicistas de las guerras de lodo, como el ex baterista de Timbiriche, Max Cortázar, autor de las bajezas comunicativas del sexenio de Felipe Calderón, y las audiencias que ya no se sabe si asisten a escucharla o a reírse de ella. A diferencia de Yara, que jamás pierde su inocencia y su dignidad, Xóchitl ha ido perdiendo su mismidad, es decir, aquello que en un principio se supone que la haría competitiva en lo electoral. Ahora es, como el cartel donde se parece a Angélica María, una serie de fragmentos con los colores de los partidos que la respaldan, desintegrando su rostro a la deriva. La campaña de Xóchitl ha tenido ya 3 etapas y ha sido nombrada por Carlos Pérez Ricard como la candidata de 2024 que perdió desde 2023. La primera etapa fue tratar de inflarla. Ahí sus destapadores, como Aguilar Camín, Enrique Krause o Silva Herzog Márquez, le atribuían pura autenticidad. Es el pueblo mismo, escribió Krause, mientras Aguilar Camín la comparaba con Mohamed Ali en una pelea de box, y Silva le atribuía el enorme atributo de haberle arrebatado la agenda pública al presidente López Obrador. Esa primera etapa terminó por la injerencia de Vicente Fox, que queriendo ayudarla, ciego a su propio desprestigio, comenzó a dotarla de un plan de gobierno súbito, que iba a sacar del país a los huevones, así dijo, que reciben apoyos del gobierno, que era una mesías para guiar al país de vuelta a los tiempos del PRIAN, etc. Fue nombrada Virgen de Guadalupe por una columnista de sociales del diario Reforma. La segunda etapa de la campaña de Xóchitl fue cuando ella misma empezó a hablar. Transcurrieron semanas en que todos los días desmentía lo que había dicho el día anterior, que no pretendía que los programas sociales fueran temporales, cosa que sostuvo en la FIL de Guadalajara creyendo agradar a un público de derecha, que no había dicho que los indígenas de Chiapas no tenían la cultura de trabajar 8 horas seguidas y que por lo tanto el desarrollo industrial era privativo de Nuevo León, que no se había referido al presidente nacional del PRI, Alito Moreno, como un impresentable que no estaría en su próximo gabinete, y una serie de derivas al designar colaboradores que unas horas después declinaban tan altísimo honor. Esa etapa terminó cuando la pusieron a leer absolutamente todo lo que decía, estrategia que alcanzó con velocidad su límite cuando en su propio informe como senadora en el Monumento a la Revolución el teleprompter se le apagó y no supo cómo continuar su propio discurso. La tercera etapa es la que estamos padeciendo los espectadores. Es esta donde, convertida ya en Angélica María, se desdobla en varias vocerías de ella misma, incluyendo la que proviene de la inteligencia artificial. Una etapa donde se encubre al PRI, al PAN y al PRD bajo ya una pila de logotipos de Sí por México, Marea Rosa, Fuerza y Corazón, al que ya se le empieza a decir el fuerco. Y de igual manera se encubre la supuesta autenticidad de Xóchitl Gálvez a través de este número infinito de vocerías, donde unas veces podría ser una hija del esfuerzo, para trasladarse con velocidad a ser una cingona, lo que eso quiera decir. La campaña se ha ido estructurando a base de esconder lo que realmente es, que es el PRIAN, con todos sus cuadros neoliberales acusados de malversación de fondos, cuando no de masacres, que es Xóchitl,
la que nunca aclaró sus contratos de 1.400 millones de pesos a sus empresas cuando ella daba los permisos de construcción en la alcaldía Miguel Hidalgo. Que no hay nada detrás de tanta máscara más que intereses privados. Esconder lo que realmente es resulta una tarea que requiere muchos logotipos con los colores del arco iris, muchas organizaciones fachada donde siempre se encuentra la palabra México, muchas propuestas contradictorias para quedar bien con todos, que se privilegie el esfuerzo por sobre los derechos sociales o que los derechos sociales no se van a perder, sino que se van a eficientar. Todo cabe en Xóchitl porque nada es verdad ni nada es mentira. Depende del teleprompter al que se mira. Esta última etapa de la campaña ha consistido en llamarle chingones a los trabajadores informales. Se han divulgado fotografías de personas que aguantan el régimen de explotación, de no tener trabajos estables ni derechos laborales, para asentar que esos son los que la oposición ve como mexicanos destacados. O mejor, los ve como mexicanos que le agradan a los patrones. Es decir, si se esfuerzan más, trabajan más y se aguantan más. Es un tipo de pertenencia que inventó el PRI en los años 50, el del mexicano que se resignaba, que aguantaba las malas condiciones laborales, políticas, económicas, afectivas, alimenticias y de salud. La idea de que ser mexicano era aguantar otro sexenio más. La idea de que ser mexicano era lo más próximo a ser un faquir de circo, mal comido y obedeciendo. La campaña de Xóchitl dice fuerte como tú y reedita un viejo nacionalismo priista que justo el obradorismo quebró para siempre. El debate ahora es por los derechos sociales, la repartición de la riqueza y la indignación contra todos aquellos que lograron su bienestar a costa de la enorme corrupción. Pero Xóchitl, con fuerte como tú, vuelve en el tiempo a un país de personas sin clases sociales, ni género, ni color de piel, ni zona geográfica, y que solo deben esforzarse para ser calificados por la candidata como chingones. Justo hace 6 décadas, el chingoncito, un personaje creado por el caricaturista Rius, era la quintesencia del me vale madre y la pobreza extrema. El problema con ese mensaje es que está fuera, miles de años luz de lo que sucede en México, donde hasta la señora del mercado, cuya foto y la de su mamá utilizó Xóchitl, le demandó quitarla de sus redes por no tener permiso para usarla. Sin biografía verificable, mal hilvanada, de retazos contradictorios, Xóchitl ha querido impresionar a sus audiencias y solo ha logrado indignación o burlas. Además de exhibir una imagen degradante de su contrincante, Claudia Sheinbaum, en un acto en la Universidad de Anáhuac, también dijo hace no mucho que era muy cingona porque ganaba 50,000 pesos cuando apenas estaba en el tercer semestre de la carrera de ingeniería. Con lo cual, si bien puede ser que logre levantar su autoestima, genera una sensación de que está mintiendo entre todos los que a esa edad universitaria íbamos por la vida de freelance juntando para comprar los libros de la carrera o las fotocopias. Por último, creo que conviene reflexionar sobre la idea de política que hay detrás de la Angélica María parlante del PRIAN. Ellos se han destacado en estos últimos 5 años por confundir representación con realidad, simulacro con acontecimiento y verdad con deseos. Así, por ejemplo, ellos fueron a la Suprema Corte de Justicia en pos de que se prohibieran los muñequitos de AMLO, el famoso AMLito del Monero Hernández, y los magistrados, leales a sus gerentes, lo prohibieron sobre la base de que el dibujo y la persona del presidente de la República eran lo mismo. Los argumentos son para novela de Humberto Eco, que la representación es la que nos gobierna, es casi de la Edad Media. Luego, esa misma oposición fue la que armó un escándalo en los medios, sobre todo en la radio, cuando se quemó una efigie de la ministra Norma Piña. Dijeron que equivalía a que la hubieran asesinado y pidieron medidas cautelares para protegerla.
Esa es la misma posición que hoy utiliza una candidata digital, una matriz alimentada con algoritmos, como si fuera la candidata de verdad, aunque mejorada porque no se parece a sí misma y no malpronuncia las palabras con R. Incluso obligan a la persona real a hablarse en tercera persona y jurar ante la cámara que consultará los mensajes con la candidata, que a estas alturas ya no sabemos si está generada por computadora o por su padre alcohólico que le enseñó el valor del trabajo en una comunidad indígena que no era tan marginada porque apenas unos años después ella ya ganaba 50,000 pesos por saber mucho de inteligencia artificial. El problema es que la inteligencia artificial se alimenta con metadatos, es decir, solo genera variedades y recombinaciones, pero realmente es incapaz de crear algo enteramente nuevo. Sus posibilidades contienen los sesgos, racistas, homofóbicos, centralistas y misóginos de quienes los alimentan. Así, por ejemplo, un programa de sentencias judiciales en Estados Unidos encarcela más afroamericanos porque ha sido alimentado con el sesgo de la cultura judicial de los estadounidenses. Y así la inteligencia artificial de Xochitl se usa para generar una recombinación de Angélica Marías, pero en el fondo nada ha cambiado. Sigue siendo la exfuncionaria de Vicente Fox, sigue siendo la que nunca aclaró sus conflictos de interés en Miguel Hidalgo, y sigue postulada por el mismo PRIAN con lo mismo. Muchas gracias por escuchar.